Narek. 10 datos curiosos que no sabías. Bienvenidos al episodio 17 de 10 datos curiosos que no sabías. Continuando con la serie de episodios especiales sobre México, el día de hoy hablaremos de 10 alimentos mexicanos y sus beneficios para la salud. 1. Cacao. Como lo habíamos visto en episodios anteriores, el cacao es originario del sureste de México, aunque Costa de Marfil es el principal productor mundial, según la Organización Internacional de Cacao. México importa 423,000 toneladas anuales de este grano, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Las semillas tostadas y molidas tienen efectos antioxidantes, son antidepresivas y diuréticas. Recientemente se la ha relacionado con la prevención y disminución de enfermedades cardiovasculares. 2. Aguacate. México es el principal exportador mundial de aguacate, con 1.400.000 toneladas. El aguacate es uno de los ingredientes que no debe faltar en la cocina mexicana, pues acompaña una gran cantidad de platillos como los tacos, mariscos, pozole, picadas y básicamente todo aquel que lo amerite. El aguacate además es uno de los alimentos favoritos no solamente en México, sino en gran parte de los Estados Unidos. Fortalece el sistema inmunológico, previene enfermedades debido a su alto contenido de vitamina E, reduce la posibilidad de presentar enfermedades cardíacas y la infusión de la semilla tiene cualidades para desparasitar, según el libro Herbolaria Mexicana. También puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata, según estudios del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California. 3. Amaranto. Es originario de México, pero China es el primer productor mundial, con 40.468 hectáreas anuales sembradas, según el Instituto Jefferson de la Agricultura. Contiene más proteínas que el maíz y el arroz, además de ser rico en vitaminas A, B, C, B1, B2, B3, ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sus granos y hojas son comestibles y ricos en hierro. 4. Nopal. En Japón su aprecio es tan alto que se intentó patentar su cultivo. Tras ser rechazada esta petición, importa más de 200 toneladas anuales de este producto, que ahora crece en popularidad por sus beneficios contra la diabetes. Las pencas tienen alto contenido de calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro y bajo contenido de grasa y proteína. Presentan muy buenos niveles de fibra. Acelera el metabolismo de la glucosa en la sangre porque estimula la secreción de insulina. También disminuye el colesterol, combate la gastritis y contrarresta el estreñimiento. 5. Chile. El chile crece en consumo dentro y fuera de México. Las ventas de chile mexicano aumentaron 14.6% en el último año. En México la mayor demanda es de jalapeño, serrano y habanero según Zagarpa. Estimula el apetito y la actividad de glándulas salivales y mucosas en boca y estómago. Estimula formación de jugos gástricos. Contribuye al tratamiento de inflamaciones, males cardíacos, dolor lumbar y úlceras. Previene enfermedades relacionadas con la diabetes. Según la Universidad de Cincinnati, descongestiona las vías respiratorias. 6. Jitomate. Aunque México fue el centro de domesticación del jitomate o tomate rojo, hoy Florida, en Estados Unidos, supera la producción y ventas de este cultivo. Grandes consumidores como Alemania y Gran Bretaña prefieren comprar a Florida porque tiene más capacidad para proveer tomate pelado y en puré, según Zagarpa. Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pulmón, estómago, colorectal, esófago, páncreas, bucal y cervical. Es desinflamante eficaz contra hemorroides, dolores de cabeza y auxiliar en quemaduras por el sol, según el libro Herbolaria Mexicana. 7. Epazote. Su producción nacional no ha cambiado desde el año 2000, pero crece su aceptación como cultivo en pequeños espacios, incluso en ciudades, estimulado por su extenso uso en la cocina mexicana. Se prepara como infusión para eliminar parásitos intestinales, regular la menstruación y aliviar dolores estomacales de muelas y encías. 8. Maíz. En México se domesticó el maíz.
Pero actualmente 1 de cada 3 kilos de este grano se importan de Estados Unidos. Es la principal fuente de energía en la dieta mexicana. Contribuye con cerca del 10% de la proteína requerida. En forma de tortilla, aporta calcio y almidones. Preparado en atole, protege la mucosa intestinal y reduce la mala absorción intestinal. En forma de tortilla, fortalece los huesos y reduce la glucosa en la sangre. 9. Frijol. Aunque es uno de los alimentos más típicos de México, en la década del 2000 se redujo el área sembrada de frijol de 2.12 millones de hectáreas a 1.88 y su precio se duplicó, según el Organismo Público de Desarrollo del Campo Financiera Rural. Previene la anemia, el riesgo de enfermedades cardíacas, apoplegias, trastornos de la menopausia y vasculares. Además es antiviral y antioxidante. 10. Calabaza. Los mexicanos exportamos más cantidad de calabaza, semilla de calabaza y calabacita de la que consumimos, según Financiera Rural. Es buena fuente de fibra y minerales como el calcio, magnesio, potasio y hierro, de ácidos grasos como el omega 3 y omega 6. Ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares e inflamatorias y varios tipos de cáncer. Se prepara en té para eliminar parásitos intestinales, regular la menstruación y aliviar dolores estomacales de muelas y encías. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro nuevo episodio de 10 datos curiosos que no sabías. Esperamos que estos datos hayan sido de tu interés. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos para que puedan ver el episodio final de esta serie de episodios sobre México, el cual será los 10 lugares turísticos más visitados de México. Nos vemos en el próximo episodio de 10 datos curiosos que no sabías.